Dios les bendiga a todos. Es un gusto verles. Qué bueno que viniste hoy a escuchar la palabra del Señor. Hoy pues Dios quiere hablarnos, quiere bendecirnos, quiere enseñarnos pues algo bien importante, una verdad fundamental para caminar en la vida cristiana, y no solo para caminar en la vida cristiana, sino para vivir esta vida. El día de hoy quizá hayas recibido en semanas anteriores una invitación. El día de hoy iniciamos un nuevo ciclo que se llama El Secreto del Contentamiento. El que quizá no sepa de este ciclo, tenemos invitaciones al final de la reunión para que si quieres invitar a alguien lo puedas hacer. Este ciclo, en donde vamos a tener varias enseñanzas, tiene un fin específico. En ese fin específico vamos a aprender muchas cosas. La Biblia enseña que Dios le enseña al ser humano a vivir contento cualquiera que sea su condición. Esto es, que puede ser rico o puede ser pobre, que puedes estar muy acompañado o puedes estar solo, que puedes estar enfermo o puedes estar sano, y que Dios le da la capacidad al ser humano de estar contento y agradecido cualquiera que sean las circunstancias que se presenten en su vida. Y la verdad, una cosa es decir y otra cosa es hacer. Hay muchos libros acerca de felicidad, hay muchas terapias en este mundo acerca de que tratan de ayudar al ser humano a vivir, a enfrentar esta vida, a ser feliz. Como que el lema de los grupos que se levantan, de los escritores modernos, de los grupos de la nueva era, es ayudar a las personas a ser felices. Dios tiene un secreto, más que un secreto, hay una revelación en la Escritura, pero le hemos llamado a este ciclo el secreto del contentamiento, porque para muchos es un secreto. Para el que conoce íntimamente a Dios, no es un secreto el poder estar contento cualquiera que sea su condición. Vamos a estar reflexionando en verdades bien importantes. Vamos a estar hablando mucho acerca de aquello que le quita la felicidad al hombre. Vamos a estar hablando del dolor, vamos a estar hablando del sufrimiento, vamos a estar hablando de aflicciones, de problemas. Y alguno dice, bueno, ¿y por qué hablamos de esas cosas? Porque son reales, porque son verdaderas, porque están presentes en la vida de todos los seres humanos. Y lo más cómodo sería no hablar de ellas y evadirnos de ellas, pero aquí en el tema de esta mañana yo quiero decirte que es bien importante que entendamos que Dios quiere que aprendamos a estar contentos con los sufrimientos y con los dolores que nos presenta esta vida. Quiero abrir la Escritura, si tienes tu Biblia, acompáñame al Evangelio de San Juan, capítulo 9, versículo 1 al versículo número 3. Dice la palabra del Señor. Quien no traiga Biblia o quien no tenga mucha destreza en la Biblia, te recomiendo que anotes los pasajes. Son pasajes que creo que vale la pena meditarlos en casa, y yo te lo leo. Dice San Juan capítulo 9, versículos del 1 al 3. Dice la palabra: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hoy vamos a hablar el primer tema de este ciclo, que se titula ¿por qué existe el sufrimiento? Hagamos una oración, pidámosle al Señor su bendición. Padre,
Por amor a tu Hijo Cristo, Señor, te suplicamos, nos bendigas con tu palabra, dirijas con tu Espíritu, Señor, la palabra de esta mañana, nos ayudes a entender, nos ayudes a reflexionar, Señor, nos ayudes a comprender las verdades preciosas que están en tu palabra y sobre todas las cosas, Padre, nos reveles los propósitos de tu corazón para con nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús te lo suplicamos, Señor. Amén. Amén. Es curiosa la historia y quiero empezar a introducir esta enseñanza diciéndote, bueno, el Señor Jesús estaba caminando por ahí y ve con sus discípulos a una persona que había nacido ciega, que toda la vida había estado ciega, y tú te podrás imaginar, bueno, las circunstancias y aflicciones y penurias que habrá vivido esta persona y las personas que estaban a su alrededor. Los judíos estaban muy familiarizados con los castigos de Dios, y rápidamente a su imaginación, a su cabeza vino una pregunta que le hicieron al Señor Jesús. Bueno, esta persona está sufriendo, su familia está sufriendo, y la pregunta, pues tienen al Mesías a su lado, tienen al Dios hecho carne a su lado, le hacen una pregunta muy sensata: Señor, aquí hay sufrimiento. La pregunta es: Señor, tú que sabes todas las cosas, por favor dinos, ¿por qué está sufriendo este hombre? ¿Quién cometió el pecado? ¿Él o sus padres? O sea, aquí hay sufrimiento, y el judío rápidamente asociaba, porque conocían más a Dios quizá que el resto de las naciones, y obviamente su conocimiento de Dios pues tiene que ver con su instrucción, con su desarrollo como nación. Bien, le preguntan al Señor: Señor, a ver, ¿dónde está el culpable de este sufrimiento? Aquí hay sufrimiento, ¿dónde está el responsable de este sufrimiento? El Señor Jesús, al responder esta pregunta, pues les da una respuesta que no estaban esperando. Quizá ellos pensaban, quizá en la mente de ellos y con ideas equivocadas, hasta podrían haberle preguntado, bueno, pensando ellos en cuestiones de reencarnación, porque si nació ciego, y le preguntan al Señor: oye, ¿por qué nació ciego? Han de haber estado pensando, seguramente en su otra vida fue muy malo, y en esta vida está pagando lo que hizo en la otra vida. O seguramente sus padres han sido muy impíos, y lo que está pasando con este hombre, pues es un castigo a la impiedad de sus padres. Y aquí Jesús les da una respuesta que yo quisiera que tú te grabes, la medites, la reflexiones, porque en esta respuesta que da el Señor nos trata de explicar, o nos da una explicación de por qué Dios permite el sufrimiento en las personas. Él responde: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. El Señor Jesús está diciendo: mira, tú lo ves sufriendo, y el sufrimiento de este hombre no está relacionado con el pecado de ninguna persona. Sin embargo, el sufrimiento de este hombre da la oportunidad de que Dios se glorifique en su vida. Amén. Y aquí es donde yo quiero introducir o responder. No pretendo responder demasiadas cosas en esta enseñanza. El tema del sufrimiento es profundo, pero el sufrimiento existe como Dios existe. Algunas personas han puesto en tela de juicio la existencia de Dios porque existe el sufrimiento. Algunos dicen en su cabeza: no es posible que exista un Dios de amor por cuanto muchas personas sufren. Si existiese un Dios de amor, entonces ese Dios de amor evitaría que las personas sufriesen. Ese es su razonamiento, y por lo tanto concluyen: Dios no existe porque Dios es amor, y como las personas sufren, por lo tanto no existe Dios. Ese es un razonamiento equivocado. De hecho, no pretendo en esta enseñanza
explicarte las muchas respuestas que se han hecho en filosofía a ese razonamiento incorrecto. Lo único que sí tengo que decirte, y yo entiendo que si tú vienes hoy a escuchar la palabra de Dios es porque tú crees que existe Dios. ¿Cuántos dicen amén? Partimos de esa base, de que tú crees que existe Dios. Y ese Dios que es real y que es verdadero, la Escritura enseña que permite el sufrimiento, y no solo eso, sino que cuando hay sufrimiento, cuando Él lo permite, cuando Él deja que ocurra en la vida de las personas, ese sufrimiento en las personas produce la oportunidad de que Dios se glorifique en la vida de las personas. Estamos en un mundo que no quiere el sufrimiento, que quiere una píldora mágica para que se acabe la pobreza, se acaben las enfermedades, se acaben las aflicciones o conflictos personales. En un mundo que de alguna forma podemos decir desea un mundo de color de rosa. Y estamos realmente, en hechos y en verdad, ante la realidad, en un mundo que tiene muchos problemas y un Dios que quiere ayudar al ser humano a solucionar su principal problema, que es el de la salvación, pero no solo ese, sino los muchos problemas que se le presentan en esta vida, y un Dios que permite los problemas para Él glorificarse o cumplir su propósito específico en la vida de las personas. Ok, bien, hay un libre albedrío. Dios le permite al hombre escoger su camino. Dios lo creó con esa posibilidad de escoger su camino. Dios creó lo bueno y al crear lo bueno, Él permite la posibilidad de que exista lo malo. Dios permite que haya gozo y Dios permite que haya sufrimiento. Y en ese sufrimiento, te decía, Dios tiene un propósito y Él se glorifica cuando el ser humano entiende el propósito que Él tiene a través del sufrimiento. Yo no quiero con esta enseñanza, la verdad es que el tema del sufrimiento es muy amplio y cada enseñanza iremos enseñando quizá uno, cuando mucho dos principios de por qué Dios permite que el hombre sufra. Porque hay que entender por qué Dios permite que sufra, pero no solo se trata de que el hombre entienda. El ciclo tiene un propósito, que el ser humano pueda estar contento con Dios, cualquiera que sea su condición. Te repito, todas las personas buscan que Dios, o esperan que Dios meta su mano para que no haya sufrimiento, para que no haya dolor, para que no haya pobreza, para que no haya enfermedad. Una visión correcta sería más bien, al aprender de Dios estas verdades preciosas que vamos a estar estudiando, dejar que Dios cumpla su propósito en mi vida y que Él produzca lo que Él quiere producir en mi vida si permite sufrimiento en ella. Dios no es un tirano, Dios no es un perverso, Dios es amor. Al final de este ciclo te vas a dar cuenta que el amor de Dios se conoce más en el sufrimiento que cuando no hay sufrimiento, que el amor de Dios, el amor de Cristo, la compasión de Dios se recibe más cuando estás sufriendo, cuando estás en problemas, que cuando todo está bien. Entonces, una visión correcta de las cosas sería, si Dios permite sufrimiento en mi vida, que Dios cumpla su propósito a través de ese sufrimiento. Que cuando yo no diga, oye, ¿por qué sufrió él? No, que diga, ¿por qué estoy sufriendo yo? Yo pueda decir, bueno, si Dios está permitiendo un sufrimiento en mi vida, es para que las obras de Dios se cumplan en mí, para que la gloria de Dios se cumpla en mi vida. Hay muchos propósitos que Dios tiene en el sufrimiento. Uno a uno trataremos de estarlos reflexionando y de estarlos meditando. Hay un propósito especial que Dios quiere que se cumpla cuando tú entiendas estas verdades. Y si me puedes acompañar al libro de Santiago, capítulo 1, versículo número 2. Quisiera que apuntes este versículo por ahí y que lo abras
cada vez que vengas a estudiar la palabra de Dios de aquí en adelante, los siguientes domingos, los siguientes 6, 7, 10 domingos, los que el Señor nos vaya guiando, para que se entienda esta preciosa verdad. Este es uno de los grandes y más grande propósito de Dios a través del sufrimiento. Hermanos míos, Santiago 1, versículo número 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No leo más, no leo menos. Tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tradúzcase sufrimientos, tradúzcase dolores, tradúzcase escasez, tradúzcase enfermedad, tradúzcase críticas, tradúzcase cualquier cosa que cause dolor. El objetivo de Dios es el siguiente: que cuando sus hijos estén en medio de sufrimientos, en lugar de que tengan lamentaciones, se sepan gozar. Parece una locura, ¿cuántos dicen amén? Parece una locura, pero ese es el propósito de Dios. Que los seres humanos, que la felicidad del ser humano no dependa de las circunstancias específicas en las cuales se encuentra. Si todo va bien, estoy contento; si todo va mal, estoy de la patada, discúlpame la expresión, sino que el gozo de sus vidas provenga de Cristo Jesús. Que estén contentos cualquiera que sea su condición. Y entonces comienzo con la primera verdad de la que igual vamos a estar hablando. Este es el objetivo, si tú quieres, general. No se trata de que te lo aprendas de memoria. Por eso te decía, la verdad te lo pido con todo amor y respeto. Reflexiona todos los días, los más que puedas, en ese pasaje. Cuando Dios pueda lograr que tú estés en medio de aflicciones, de sufrimientos, de problemas y de pruebas, y tú puedas decir: no hay nada más precioso que Cristo esté conmigo en medio de estos problemas, y estés contento y lo puedas decir, no como lo dicen las personas en este mundo. Las personas son muy hipócritas. ¿Cómo estás? Bien. ¿Seguro que estás bien? No. El gozo verdadero viene de adentro, lo produce Dios, y Dios tiene un secreto que estaremos hablando a lo largo de este ciclo. Entonces, el objetivo de Dios es enseñarte a tener gozo en medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio de las aflicciones, en medio de las tribulaciones, en medio de la escasez, en medio de la pobreza. ¿Amén? Bien, ok. Quiero empezar a hablarte de la actitud del hombre cuando no hay sufrimiento, para que vayamos entendiendo. Cuando no hay sufrimiento, tú entenderás que todos los seres humanos, todas las personas que viven en el puerto de Veracruz, en México y en todo el mundo, somos una raza caída, destituidos de la presencia de Dios. Solo hay en la presencia de Dios los que lo buscan de todo corazón. ¿Cuántos dicen amén? A Dios no lo encuentras parado en la esquina. O no todos lo ven, no todos saben, ni todos tienen. Aunque todos somos creación de Dios, no todos los seres humanos tienen comunión con Dios. Amén. Y muchos seres humanos, la gran mayoría de los seres humanos, no quieren tener comunión con Dios. Esa es la verdad. Dice la Escritura, describe eso como que cada ser humano se apartó por su propio camino. Cada ser humano anda tras el designio de su propio corazón. Anda en su egoísmo, viviendo su vida como mejor le agrada, haciendo las cosas como él piensa, a su forma, a su manera. De hecho, si me acompañas al libro de Job, te voy a leer. El libro de Job describe bien. Y aquí tú entenderás que el que lo está describiendo es una persona que está sufriendo mucho. En el momento que la persona que está escribiendo es Job 21, el pasaje que vamos a leer. Job
Está sufriendo mucho. Es una persona piadosa. Está enferma, perdió a su familia, quedó en pobreza, lo dejó su mujer, está en medio de sufrimientos y está contemplando la vida de la mayoría de las personas que están a su alrededor. Y lo describe de la siguiente manera. Job 21, versículos 7 al 9, pregunta lo siguiente: ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Al son de tamboril y de cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Dicen pues a Dios: apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Ok, esta descripción en el libro de Job describe el corazón de todo ser humano que no sufre. Escúchelo bien. Este pasaje del libro de Job es una radiografía, es una fotografía de todo ser humano que le va bien y que no sufre. Tú no puedes ver a un ser humano que no sufre decir: bueno, hoy tengo ganas de orar a Dios. Hoy tengo ganas de glorificar a Cristo Jesús. Dice desde el Génesis, la Escritura dice que el designio del pensamiento del corazón de los hombres es de continuo solamente el mal. En el corazón del hombre no está buscarla a Dios, no está buscar sus caminos, no está decir: bueno, hoy voy a agradecerle a Dios todas las bondades que tengo, toda la riqueza que me ha dado, toda la salud que tienen mis hijos. Eso no surge en el corazón del hombre de manera natural. Tú ve a una persona que no busca a Dios para nada, normalmente es una persona que le está yendo muy bien, que tiene muy pocos sufrimientos, que gana muy bien, que está sana, que toda su familia está sana, que no hay demasiadas cosas por qué preocuparse en esta vida. Ok, dice el pasaje que más adelantito dice que en paz descienden al Seol esa clase de personas, que así como pasan en esta vida, así se van, se pierden eternamente y nunca hallan a Dios. Tú sabes que Dios no quiere que ninguno perezca. ¿Cuántos dicen amén? Dios no desea la muerte del que muere. Dios no quiere que ningún ser humano perezca eternamente, se pierda así, pase por esta vida y se vaya a la perdición. Ok. No quiero decir con esto que Dios agarre y entonces pone a sufrir a todo el mundo. No. Lo que quiero decir es que hay una incompatibilidad entre el corazón del hombre y los deseos de Dios. Dios desea hacerle bien al hombre, pero mientras el hombre no sufre, no le pasa por la cabeza darle gloria a Dios. No le pasa por la cabeza obedecer a Dios. No le pasa por la cabeza pedirle a Dios ayuda. Tú ve a un joven que se siente fuerte, ve a un adolescente que se siente fuerte, a un adolescente quizá lo que quiere es jugar un partido de fútbol, irse a nadar, pero no le dice: mamá, hoy tengo muchas ganas de orar a Dios. Eso no es lo normal en el hombre. Tú ves a una mujer que le está yendo bien, que están sus hijos sanos, que todo le está yendo correctamente, y tú pregúntale de qué tiene más ganas, si de ver una telenovela o de orar a Dios y buscar su voluntad. Tiene más ganas de algo que le produzca comodidad. El hombre sin sufrimiento no busca a Dios, y eso es una realidad.
Y ¿sabes qué? Este pasaje nos dice que eso es una verdad, que el hombre no tenga sufrimientos termina en una verdadera desgracia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas le va a rendir cuentas a Dios de sus malas acciones sin haberlo buscado, sin haber enderezado sus caminos. ¿Sí me comprendes lo que te estoy queriendo decir? Ok, bien. Dice el Salmo 10, versículo 4, hace un énfasis en el orgullo que hay en el hombre. Salmo 10, capítulo 4, dice: el malo, y aquí hago una aclaración, el malo y el impío en la Biblia son la misma cosa. El impío es aquel que vive desviado de su camino, que vive desobedeciendo a Dios en algo que Dios le está pidiendo, pues llámese mentiroso, llámese que codicia a las mujeres con los ojos o a los hombres con los ojos, llámese así. El impío y el malo son la misma cosa. El que está perdido, el malo y el impío son la misma cosa. El que está lejos de Dios, el malo y el impío son la misma cosa. ¿Sí me comprendes? Es importante por lo que describe este pasaje. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón: no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Una persona sin sufrimiento, que está lejos de Dios, apartada de Dios en sus pensamientos, no está pensando en darle gloria a Dios, como te estaba diciendo. Está pensando en qué va a estudiar, está pensando en dónde va a vivir cuando se va a casar, está pensando en qué van a hacer sus hijos, está pensando en qué negocio va a poner, está pensando en qué regalos va a comprar para Navidad, está pensando en, bueno, al ratito voy a ir al cine y me voy a comer palomitas y después me voy a cenar unos tacos. Pero no está pensando en ningún momento en buscar a Dios y darle gloria. En sentarse a pensar, nunca se sienta a pensar en un momento: oye, ¿mi vida le estará agradando a Dios o no le estará agradando a Dios? Así está la mayoría de los seres humanos. Es más, yo te hice un énfasis de que el malo y el impío son la misma cosa. De verdad lo son. Y cuando yo me refiero al malo y al impío, me refiero también a una persona que tiene religión. Cuando la Biblia se refiere al impío, tú no creas que los impíos son todos adoradores del demonio. No, muchos impíos en la Biblia son gente religiosa, gente que conoce de Biblia, gente que tiene o que rinde un cierto culto a una cierta deidad, o a veces al mismo Dios, al Dios vivo y verdadero. No por eso la Biblia les deja de llamar impíos. Y con esto aclaro, a lo mejor el término impío es un término muy fuerte. Simplemente lo que está diciendo el término impío es una persona que está desviada de su camino o del camino que Dios quiere que camine. Dios quiere que hable verdad, él es un mentiroso, él es un impío. ¿Sí comprendemos eso? ¿Amén? Dios quiere que no codicie a las mujeres en su corazón, él las codicia, él es un impío. Ahora, aquí discúlpame que me detenga, porque esto es importante por lo que voy a explicar más adelante. Una persona que conoce Biblia y que dice mentiras, ¿qué diferencia tiene de una persona que nunca busca a Dios y dice mentiras? ¿Hay alguna diferencia? Para Dios los dos son impíos. ¿Amén? Esto es importante que me lo entiendas. Una persona que
no sé, tú la ves en el mercado, nunca pasa a una iglesia, cuando menos a doblar su rodilla un momentito, cuando menos a decirle, Señor, ayúdame en el día. Ahí está en el mercado, pasa una mujer y le empieza a ver y le empieza hasta faltar el respeto. Es un codicioso. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Ok. De una persona que va a una iglesia y también ve a una mujer y la está viendo y le está codiciando, le está deseando el corazón, pero él trae Biblia. ¿Son diferentes? ¿Delante de Dios son diferentes? No, los dos son impíos. Uno trae Biblia y el otro no lo trae. Eso es importante. Eso es importante. Porque aunque uno tiene un poquito más de conocimiento de Dios, va por el mismo camino. Ok. Estamos hablando del sufrimiento. Mientras no hay sufrimiento en la vida del hombre, el hombre vive su vida como bien le viene en gana. El impío que se hace medio religioso, bueno, dice, bueno, vamos a cumplirle un poquito a Dios, vámonos al culto en la mañana el domingo, entre más temprano mejor para que después me dé tiempo de irme a desayunar una barbacoa y que no se me pase el fútbol y después pueda yo bien irme de shopping en la tarde a la plaza. Entonces le da una maquilladita, la lleva bien, pero no sigue habiendo ninguna noción de Dios en sus pensamientos. Porque la piedad no tiene que ver con asistir a un culto, la piedad tiene que ver en reconocer a Dios en todos tus caminos. ¿Cuántos dicen amén? La Escritura dice que reconozcas a Dios en todos tus caminos, que lo reconozcas en tu trabajo, que lo reconozcas en la forma en que tratas a tus hijos, en la forma que tratas a tu esposo, que lo busques todas las mañanas y que toda tu vida la vivas para darle gloria. Eso es piedad. ¿Amén? Ok, bien. Ahora sí. Quiero hablarte de sufrimiento. El ser humano sin sufrimiento no busca a Dios. Y vamos a empezar a hablar de algunas clases de sufrimiento, porque también eso es importante. Hay ciertas clases de sufrimiento que el ser humano se produce por sí mismo y cierta clase de sufrimiento que Dios es el que dice o decreta o permite, o como tú lo quieras llamar, prescribe que el ser humano lo tenga. Te voy a poner ejemplos de uno o de otro. El sufrimiento que el ser humano se causa por sí mismo. Hablemos primero de ese. Gálatas 6, capítulo, que no es el único, pero en esta mañana quiero dedicar tiempo a hablar de más de que de la otra clase de sufrimiento. El ser humano que el hombre se causa por sí mismo, Gálatas 6, versículos 7 y 8. Dice la palabra del Señor: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Es un principio bien importante y yo te pido que lo entiendas. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Lo explico al revés. Explico primero lo último que está diciendo el versículo. El versículo lo que nos está diciendo es que una persona que se dedica a buscar agradar a Dios va a recibir en consecuencia bendiciones, paz, protección, amor, promesas y la intervención de Dios en su vida, en esta vida y en la vida eterna. ¿Sí estamos de acuerdo? Amén. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Tú quieres sembrar y quieres unos limones, lo que tienes que hacer en tu terrenito es
abrir un espacio, limpiar la tierra y pones limones. Si no pones limones, no crecen limones. Si pones mangos, crecen mangos. Si pones tomates, crecen tomates. En lo que tú inviertas tu tiempo, en lo que tú inviertas tu esfuerzo, es lo que tienes en consecuencia. Amén, ¿estamos entendiendo? Ok, aquel que busca agradar a Dios, obtiene de Dios bendiciones. Y también explica, aquel que en sus pensamientos no está a agradar a Dios en todo lo que hace, sino que se agrada a sí mismo en las cosas que hace o en las cosas que elige. Porque tú en tu vida, en nuestra vida, Dios nos permite elegir. Tengo un jefe impío, es muy malhumorado. Yo tengo dos alternativas: actuar como Dios me pide que yo trate a mis jefes. La Biblia dice que cuando yo tengo un jefe malhumorado, tengo que tratarlo como a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Con toda humildad, ¿verdad? O puedo escoger tratarlo como mi carne me pida, pagarle mal por mal, ¿verdad? Ah, pues eres impío, pues yo también. Ah, me tratas mal, pues yo también. Ah, se me va a olvidar. Elecciones, ¿verdad? En una tú eliges agradar a Dios, en la otra tú eliges agradarte a ti mismo. ¿Ok? Cuando la Biblia se está refiriendo a que el que siembra para su carne segará corrupción, se refiere a todas aquellas elecciones que hace el ser humano, en las cuales no toma en cuenta la palabra de Dios, sino toma en cuenta solo su propia voluntad y hace conforme a su propia voluntad. ¿Ok? Eso tiene una consecuencia. O sea, en cada elección tú siembras o para el espíritu o siembras para tu carne. Tú puedes, por ejemplo, al momento de que tus hijos tienen una mala conducta en tu casa, tú también puedes hacer tu elección. Dios me pide que los corrija, con amor, ¿verdad? Me dice la Escritura que los corrija, pero que no los destruya, es lo que dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice que no los deje sin castigo. ¿Cuántos dicen amén? Eso dice la Biblia. Ok, yo puedo escoger entre corregirlos o no corregirlos cuando están teniendo una mala actitud. Ah, no, déjalo. Y luego está aquí mi mamá o la abuelita, ¿no? Que son medio alcahuetas. Algunas abuelitas, no, déjalo, está chiquito, mira qué bonito se ve haciendo esas maldades. Está bien, entonces no lo corrijo. Yo escojo, o le hago caso a Dios, o le hago caso a mi carne, o a mi abuelita, o a la vecina. ¿Ok? Esa decisión, esa elección, tiene consecuencias. ¿Sí? Yo soy una jovencita, tengo 19 años. Y tengo la alternativa de guardarme para Cristo, santa, pura, y esperar, ya sea vivir para Cristo toda mi vida, o esperar a que llegue un hombre de Dios, un verdadero hombre de Dios que ame a Dios y que me proponga matrimonio. Pero también tengo la alternativa de casarme con ese hombre que, bueno, pues no se ve tan impío, pero la verdad yo sé en mi corazón que tampoco es tan piadoso, pero está guapo, tiene chamba, y la verdad se muere de ganas de estar conmigo, y me está diciendo que me pone casa. Y pues como, bueno, pues está bien, la Biblia dice que el matrimonio está bien, pues entonces me caso con él, aunque yo sé que no ama a Dios. ¿Está bien? Ok. Esa decisión tiene consecuencias. El que siembra para el espíritu segará vida eterna. El que siembra para su carne, de su carne, recibirá corrupción. Hablemos de las consecuencias. Porque te estoy hablando de consecuencias y esas consecuencias producen sufrimientos. Luego las personas cuando sufren dicen, ¿por qué a mí? Mi amado, vayámonos atrás, rebobinemos el cassette. Ya ahorita ya no hay cassettes, ya todo es en DVDs, pero antes podías rebobinar el cassette. Retrasa la grabación y recordemos
si las cosas que están ocasionando tu sufrimiento no fueron tus mismas elecciones. Como por ejemplo aquel hombre que se casó con esa chava que era una Barbie, no se fijó si sabía cocinar, si tenía alguna intención de tener a sus hijos bien, no se fijó en eso, nada más se fijó en que tenía cintura de Barbie, caderas de Barbie, y con ella se casó. Y luego cuando lo deja y se siente solo, o porque no le hizo de comer, o porque es una floja, y se siente solo, dice: Dios, ¿por qué a mí? Mi amado, Dios no te la escogió, la escogiste tú. ¿Sí estamos entendiendo? Cuando aquella mujer, regreso al ejemplo de aquella mujer, o aquel hombre, papá, que no educó a sus hijos, que dijo: no, déjalo, están chiquitos, qué bonitos se ven. Qué bonitos se ven ahí revolcados en el suelo, dándose de trancazos, ya rompieron el florero, no les digas nada, están chiquitos. Y crecen esos hijos. Y se vuelven viciosos. Y ya está el viejo y estos viciosos. Y se pregunta a la persona: ¿por qué a mí? ¿Qué hice yo para merecer esto? Esa no es una pregunta honesta. Digo, hay personas, yo entiendo que hay personas que por ignorancia no hacen la voluntad de Dios. Pero la misma conciencia nos enseña lo que es la voluntad de Dios. Nuestra conciencia misma nos dice que tenemos que corregir a los niños. En fin, si ahorita son viciosos, si la persona está sola, porque no le hacen caso, no la honran, no la respetan, pues es una consecuencia natural de lo que dejó de hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Es un sufrimiento producido por el mismo ser humano. O sea, escogió en su capricho, escogió en su forma, está recibiendo lo que produjo. Imagínate tú a ese típico padre de familia que llega siempre de mal humor a su casa, que a todos le grita, que siempre está con la carota, y que los hijos no se le pueden ni acercar porque ya sabe que va a decir, o a lo mejor hasta viene tomado. Imagínatelo 25 años después. Débil, solo, sin dinero, y nadie quiere estar con él. Allá lo fueron a abandonar. A lo mejor, si le fue bien, lo fueron a abandonar a un asilo. Si le fue mal, no tiene para pagarse una casita y vive donde puede. ¿Está sufriendo? Sí, está sufriendo, estoy de acuerdo. Pero está sufriendo las consecuencias de su propio pecado. ¿Amén? O sea, aquí hay que entender, el ser humano tiene que aprender a distinguir cuando lo que está sufriendo es consecuencia de sus propias decisiones. Si una persona se enferma de SIDA, no se tiene por qué poner a preguntarle a Dios: ¿por qué a mí, mi amado? Seguramente porque, salvo que te hayan inyectado con una jeringa infectada, que es menor la probabilidad a que lo hagan porque la conducta sexual de la persona fue desordenada, bien, no tendría ni que preguntarse ¿por qué a mí? Es la consecuencia de su propio pecado. Ok, bien, eso es importante. Ahora, aquí también hago una pausa. Estamos aprendiendo de sufrimiento y ahorita ya vamos a hablar de los propósitos de Dios, pero me ha tocado y a varios hermanos míos en Cristo les ha tocado escuchar lo siguiente. Una persona está sufriendo por una clase de pecados como estos, o sea, porque no tomó a Dios en cuenta en su decisión. Lo hizo como él quiso y está sufriendo, y alguien lo está queriendo consolar y él dice: es que estoy pasando una prueba. Quiero explicarte la diferencia entre prueba, juicio o castigo. Hay una diferencia, aunque cuando una persona sufre, bueno, a lo mejor no sabe ni qué onda. Yo sí quiero explicarte, porque si tú quieres que Dios te ayude a vivir contento en esta vida, tienes que aprender a entender si tu sufrimiento es una prueba, o tu sufrimiento es un juicio, o tu sufrimiento es un castigo. ¿Ok? Bien.
Dos clases de personas nos enseña la Biblia: los que aman a Dios y guardan sus mandamientos, y los que no guardan los mandamientos de Dios. Nada más hay dos. No dice los que se congregan, nada más hay dos: los que aman a Dios y guardan sus mandamientos, y los que no guardan los mandamientos. Y no tienen que guardar, no tienen que dejar de obedecer todos los mandamientos. El que desobedece en un punto, ya está desobedeciendo. ¿Sí o no? Ese es un desobediente. Ok. Eso es importante para entender la diferencia entre prueba, juicio o castigo. El sufrimiento en una persona exhibe su justicia o su injusticia. Cuando el sufrimiento se presenta en la vida de una persona que obedece a Dios y que ama a Dios, la Biblia le llama prueba. Voy a leerte un pasaje, Primera de Pedro 4, versículo número 12. ¿Por qué le llama prueba? Ahorita lo vas a ver. O sea, una persona está obedeciendo a Dios. Y Dios permite, y eso es lo que vamos a estar aprendiendo en este ciclo, Dios permite que su obediencia y su amor sean probadas para que se perfeccionen y para ver si su amor es genuino. Cuando alguien te viene a vender una esclava de oro, dice: mira, es de la mejor, está purísima, con todos los quilates que debe de ser. Como tú ya sabes que estamos en un mundo muy injusto y muy impío, agarras la esclavita de oro y la llevas con alguien que sabe y le aplican algunas pruebas para ver si esa esclavita de oro es genuina o no es genuina. ¿Sí, verdad? Y pues ahí en la prueba se puede dar cuenta que si era genuina, o bien si te estaban queriendo dar gato por liebre y la verdad es que era solamente cobre pintado con una pintura ahí rara, o traía muy poquito oro. En fin, ahí se pone en evidencia lo que es. Y la prueba permite a Dios ver el carácter del cristiano, le permite ver si aquella persona es un cristiano genuino, y también le permite a Dios perfeccionar el carácter de ese cristiano. Dice Primera de Pedro 4, versículo número 12. Le dice así a los cristianos, a los que se supone están obedeciendo a Dios: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Les está diciendo a aquellos que aman a Dios que no se extrañen de la prueba que les está viniendo. O sea, su fe está siendo probada, su obediencia, su amor por Dios, su devoción por Cristo está siendo probado. Ya hablaremos en las siguientes enseñanzas, sobre todo las dos siguientes, estaremos hablando de cómo es probada la fe y el amor de un cristiano. Ok. Tú puedes ver, por ejemplo, que la fe de Pablo fue probada de muchas maneras. A Pablo lo golpearon. Pablo naufragó. A Pablo lo calumniaron. En fin, muchísimas cosas le pasaron a Pablo. Pablo, en todas las dificultades y luchas, se portó cristianamente y terminó amando más a Dios. ¿Sí? Pablo, ninguno de los sufrimientos que le vino a Pablo fue por desobediencia. Pablo dijo una mentira, ahora que naufrague. Ahora, Pablo se peleó con Timoteo, bueno, ahora que lo flagelen. Ninguno de sus sufrimientos vino por una mala conducta o por una desobediencia a Dios. Eso es prueba. ¿Sí comprendemos? Cuando la persona es obediente y está amando a Dios y está sufriendo, eso es una prueba. Cuando la persona es desobediente y le vienen sufrimientos,
No le podemos llamar prueba. Más bien en la Escritura se le llama juicio o se le llama castigo. Jeremías, fíjate cómo lo dice Jeremías 3:25. Dice: yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios. Nosotros y nuestros padres desde nuestra juventud y hasta este día no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Estos estaban sufriendo, estaban en medio de la aflicción por causa de los ejércitos enemigos, pero ellos sabían la causa. Nos está pasando esto porque desobedecimos a Dios. Entonces, lo que les estaba pasando era una prueba, lo que les estaba pasando era un juicio, lo que les estaba pasando era un castigo. Eso es bien importante, de verdad, es muy, muy importante para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Tú puedes ser hijo o no puedes ser hijo, tú puedes ser cristiano o no puedes ser cristiano. Un juicio o un castigo de Dios le puede venir al cristiano y al no cristiano. Y te pongo el ejemplo de David. ¿Cuántos creen que David amaba a Dios? ¿David amaba a Dios? Sí, ¿seguros? ¿Cuántos dicen amén? Sí lo amaba. Ok. Nada más que David comete un adulterio. Se embaraza la mujer con la que comete el adulterio. Se muere el niño. David sufre mucho. ¿Eso fue una prueba o fue un juicio? Fue un juicio. Porque el juicio debiera de producir tal dolor que te ayude a arrepentirte. Entonces, identificar cuando estás en medio de una prueba o estás bajo un juicio o un castigo, en consecuencia, quizá a tu tibieza, a tu falta de amor por Dios, a lo que tú quieras, va a ayudar a que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. ¿Sí? Porque el que está en medio de una prueba, lo que tiene que hacer, ya lo veremos más adelante, es gozarse de Dios, es esperar en su misericordia, esperar su buena voluntad. Pero el que está debajo de un juicio, lo que tiene que hacer, ¿qué crees que es? Arrepentirse de su pecado. Entonces, bien importante entender la diferencia entre prueba y juicio. Ok. Debe de haber, la verdad aquí en esto, mi amado, porque cuando estamos hablando de sufrimiento, se mezclan sentimientos y se mezclan un montón de cosas. Para que tú puedas entender la diferencia, tiene que haber honestidad y humildad en tu corazón. Honestidad y humildad en tu corazón. Para decir, lo que me está pasando es mi culpa. Hay veces, y también honestidad para decir, pues la verdad lo que me está pasando no es mi culpa. Porque a veces hay cristianos, fíjate, cuando el mismo cristiano no entiende la diferencia entre prueba y juicio, un cristiano que está amando a Dios en todo, Dios permite que le caiga la prueba y se está arrepintiendo de cosas que no hizo. Tiene que haber también honestidad y humildad para entender, oye, la verdad es que yo no estaba desobedeciendo a Dios en nada, no entiendo por qué me está pasando esto. Pues si no he hecho nada, entonces no estoy en medio de un juicio, estoy en medio de una prueba. ¿Sí? ¿Me entiendes la diferencia? Amén. Y si yo sé y mi conciencia me dice que no he estado glorificando a Dios en mis actos, entonces te debería entender, no, pues lo que estoy cosechando son los frutos de mi propio pecado y lo que tengo que hacer es arrepentirme de todo corazón. Amén. Que aquí es a donde yo voy. Ya me adelanté un poquito de lo que yo te quería mostrar con un pasaje de la Escritura. Dios, el sufrimiento existe, el sufrimiento muchas veces es provocado por las mismas acciones del hombre y el sufrimiento le permite a Dios atraer con su gracia al ser humano. Yo te decía, el ser humano solito nunca dice yo me voy a humillar, yo voy a buscar de Dios, hoy voy a depender de Dios, hoy voy a encomendar mi vida, nunca lo va a hacer. Pero cuando el hombre está solo, cuando se le enferman sus hijos, cuando tiene que estar ahí horas en el hospital, toda la noche sin dormir, porque su hijo se enfermó o porque él trae un problema, le van a hacer una diálisis o le van a hacer, no sé, algún problema y está sufriendo, y dice la Escritura, el mismo David le decía a Dios, sepa yo cuán frágil soy.
Ese sufrimiento le permite a Dios atraer con su gracia al hombre. Ayudar al hombre a volverse, ayudar al hombre a encontrar una relación con Dios. Cuando la Biblia se refiere a volverse a Dios, no se refiere a que el hombre se congregue los domingos. Cuando la Biblia dice que el hombre se vuelve a Dios, quiere decir que el hombre en sus pensamientos desea agradar a Dios en todas las cosas. Desea tener una relación personal e íntima con Dios. Eso es volverse a Dios. ¿Amén? Ok. Salmo 39, versículo 11. Con castigos por el pecado corriges al hombre y desechas como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Selah. El Salmo nos dice, nos deja entender que el sufrimiento le permite a Dios ayudar al hombre a encontrar el camino. El impío es el que está desviado del camino. El sufrimiento le permite a Dios hacer que el hombre se vuelva al camino. ¿Sí? Cuando aquella mujer se da cuenta que esa mala decisión que tomó de casarse con una persona alcohólica, que no amaba a Cristo y ella lo sabía, hasta que la deja sin gasto, hasta que tiene que salir ahora a trabajar para comer ella y darle de comer a él. Y sufre y le duele. Entonces se doblega su corazón y se acuerda que en sus decisiones no tomó en cuenta a Dios. ¿Sí me entiendes? Cuando el papá o la mamá ven que los hijos se les fueron porque nunca los corrigieron, porque nunca les dieron tiempo y ahora los ven sufrir y a ellos les duele, eso le permite a Dios que ese corazón orgulloso en el cual no había pensamiento, no había Dios en ninguno de esos pensamientos, eso le permite a Dios que el hombre diga, bueno, Dios, ¿dónde estás? Eso ya es una buena pregunta para un hombre que no estaba pensando en hacer nada para Dios. El sufrimiento le permite al hombre darse cuenta de su debilidad y darse cuenta de su necesidad de Dios. ¿Sabes qué le pasa también a un cristiano? El cristiano se vuelve confiado. Ya estoy escuchando la palabra de Dios, ya estoy en una iglesia donde me enseñan, tengo pastor, tengo hermanos, ya me llaman hermano, no pasa nada si no oro todos los días, no pasa nada si no leo todos los días, no pasa nada si pues bueno, no le echo todos los kilos, ok. El que siembra para su carne, de su carne cosechará corrupción. Ok, está bien. Tarde o temprano las consecuencias de ese pecado de tibieza, de falta de dependencia, de comunión, ok, van a empezar a surgir los frutos. Se empieza a levantar el carácter, se empiezan a levantar las tentaciones. Ya caíste en un pecado, ya te metiste en problemas, ya estás sufriendo otra vez. Ya te diste cuenta que era necesario estar humilladito con Dios. Ya te diste cuenta la importancia por la cual Dios te pedía que oraras todos los días. Está bien, tuviste que sufrir, tuviste que caer en un pecado, tuviste que cosechar las consecuencias. ¿De acuerdo? El propósito de Dios se cumple. Ha habido cristianos a los que los han tenido que correr de su trabajo por no tomar en cuenta a Dios en todos sus caminos. En fin,
El asunto es que cuando el creyente y el no creyente sufren, se acuerdan de Dios. Se acuerdan de que existe un camino y se vuelven a Él. Dice el Salmo 107, versículo número 4. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad David. Cuando el que no estaba obedeciendo a Dios sufre y se pone a pensar en sus caminos, le permite a Dios hacer la obra en sus corazones. Alguno está aquí y dice, bueno, ¿por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué mi hijo está enfermo? ¿Por qué me corrieron de mi trabajo? ¿Por qué gano tan poquito? ¿Por qué tengo tantos problemas en mi hogar? Bueno, eso mismo es bueno, mi amado. Eso mismo es bueno. Porque en ese sufrimiento Dios te permite hacer ver le permite a Dios hacerte ver tu necesidad de Él. Tu necesidad real de Él. Tu necesidad no es solamente venir a una congregación. Te repito, lo que Dios quiere hacer de tu vida es salvarla. Y lo que Dios quiere hacer de tu vida es que tu vida gire en darle gloria a Él. Y en eso está tu felicidad. Y si necesita usar el sufrimiento, lo va a hacer. Que en la mayoría de los casos, yo te puedo decir por experiencia propia, yo no hubiera venido a Cristo si no me hubiera hecho sufrir. Y mira que me dio de palos. Y bendito sea su nombre por haberme dado de palos. Es más, si te doy un pedacito de mi testimonio, está chistoso. Porque Dios le daba de palos a un ser querido y el que los recibiera yo. A mí me trajo a Él por el sufrimiento de un ser querido. Y bendito sea su nombre, porque hoy puedo entender su propósito y su amor. ¿Ok? El sufrimiento te permite darte cuenta de que estás lejos de Dios. Te permite darte cuenta que la forma en la que vives tu vida no le está agradando a Cristo. O bien te permite darte cuenta que las decisiones que estás tomando no estás preguntándole a Dios, Señor, ¿estaré haciendo esto bien o no? Porque muchos cristianos se levantan de la cama y no le dicen al Señor, Señor, dirige mis caminos. Sino hasta que sufres y hasta que te empiece a ir mal. Entonces dices, bueno, Señor, pues ¿qué estoy haciendo mal? Qué bueno que ya preguntas, ¿no? Hubieses preguntado desde el principio. La Escritura dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Cuántos dicen amén? Y la intención de Dios es que tú lo obedezcas, que tengas una relación con Él, que vengas a su gracia, pero que todas tus decisiones las tomes basándote en el conocimiento de su palabra. Preguntándole, Señor, ¿esto que voy a hacer? ¿Lo voy a hacer bien? Me toca corregir a mis hijos. ¿Cómo se hace, Señor? Tengo que arreglar un problema con mi esposa. ¿Cómo se hace, Señor? Voy a hablar con mi jefe. ¿Cómo quieres tú que lo haga, Señor? Voy a ir a trabajar. ¿Cómo te glorifico con mi vida? Amén. Ese es el propósito de Dios. Pero hasta que el hombre sufre, es cuando dice, ay, Señor, pues ¿qué hice mal? Qué bueno que preguntas, eso ya está bien. El propósito de Dios se cumple cuando preguntas, bueno, ¿qué hice mal? ¿Qué hice para meterme en este hoyo? ¿O por qué me está pasando eso? Eso ya es bueno. Y cuando te atreves a decir, Señor, ayúdame, pues eso es mejor.
Y cuando te atreves a decir, Señor, ¿qué tengo que hacer para que me ayudes? Es mucho mejor todavía. Y cuando reconoces que la situación en la que estás, en un porcentaje altísimo, la culpa la tienes tú. Porque aún las mismas enfermedades que hoy están, la que tú gustes, diabetes, por ejemplo, dime si no es responsable el diabetes, salvo que sea hereditario, ¿verdad? Pero dime si un diabético no es responsable de su enfermedad. ¿Y qué es una de las enfermedades que están azotando a los mexicanos? Claro que lo es. Todo el mundo le dijo, no tomes coca, no tomes coca, no tomes coca. Y hasta que le dio diabetes, entonces dijo, imagínatelo diciendo, ¿por qué a mí? En fin, la cuestión es que en medio del sufrimiento, y este es, te digo, solo un punto de todos los que tenemos que hablar y entender, que en medio del sufrimiento el ser humano se atreva a decir, Señor, sé en que estoy mal, endereza mis pasos, endereza mis caminos. Dice Lamentaciones 3, versículo 39 y 40. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Lamentaciones 3:39 es el pasaje. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Que el sufrimiento nos lleve a pensar, o el propósito de Dios se cumple cuando el sufrimiento nos lleva a pensar, bueno, ¿en qué estoy mal? ¿Qué es lo que hice mal? Ayúdame, Señor. Mira, conozco más de uno que ha dicho en medio de sus sufrimientos, mira, Señor, si me sacas de esta te voy a servir. Por las sonrisas que vi, te aseguro que tú conoces a más de uno también. Yo mismo antes de convertirme le dije a Dios, Señor, si tú quitas esto, yo ya me voy a arrepentir. Lo quitó ese mismo día. ¿Y qué crees? Que no le cumplí mi palabra. Me tuvo que volver a dar de azotes otro año hasta que le cumpliera mi palabra. Y me entregué a Cristo. Así hay muchos que dicen, Señor, mira, si me sacas de esta, Señor, si sanas a mi hijo, Señor, ahora sí vamos a ir todos los domingos a la congregación, Señor. Si curas a mi hijo, lo voy a educar para que sea cristiano. Amado, edúcate tú primero a darle gloria a Dios. Vuélvete a Dios de todo corazón, entrégate a Él. Bien. El propósito, pues, de Dios en el sufrimiento de aquel que está desviado de sus caminos es apretarlo de tal forma. Bueno, así como que haciéndole manita de cochino, ¿no? ¿Te vas a volver de tu mal camino o no te vas a volver de tu mal camino? Dichoso aquel, mi amado, escúchalo bien. Dichoso aquel que Dios permite que a través del sufrimiento venga a Dios. Porque también está la otra escena. Ok, no sufras, está bien. Ten chamba bien toda tu vida. Vive tu vida como quieras, vete al cine todos los fines de semana, come lo que quieras, juega lo que quieras, vive lo que quieras y vete al infierno. Piérdete eternamente. O bien, a través del sufrimiento, ser traído a Cristo. Decirle, Dios, pues sácame de esta. Ayúdame en esto.
He sido un necio. ¿Tú qué crees que pensaba Job cuando veía a esas personas? Él, en medio de un montón de sufrimientos, de luchas, de pruebas, de situaciones bien difíciles, de dolores, de angustias, solo, sin esposa, sin hijos, sin dinero, enfermo. Se preguntaba, ¿por qué están así ellos y por qué estoy así yo? Dichoso Job, porque muchos de los que él vio sin sufrir estaban perdidos eternamente, o están hoy perdidos eternamente, y Job está en la vida eterna. ¿Ok? Versículo 14 y versículo 15. El propósito de Dios en medio del sufrimiento de aquel pues, que estaba lejos en sus caminos. Salmo 51, versículo 14. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Ahí está el propósito. Ahí está el propósito más sublime del sufrimiento. Tú ves a un Dios involucrado, no ajeno en el sufrimiento humano. Te metiste en problemas. Estás sufriendo un dolor, estás padeciendo problemas a causa de tu propio pecado, quizá no. La mayoría de los casos, sobre todo en el impío, es por su propio pecado. En algunos pocos casos no lo es así. Pero en cualquiera de los casos, sea porque él lo provocó o porque no lo provocó, aquí tú ves al Dios de amor detrás de todo ese sufrimiento. Dice, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Un Dios queriendo atraer. Ahora bien, no quiero hacer larga la enseñanza. Esto es solamente mencionarte algunos de los propósitos. Lo que te he estado tratando de transmitir es el propósito que tiene Dios en el sufrimiento de aquel que está desviado de sus caminos. El propósito que tiene es traerlo a Él, hacer que el que estaba lejos esté cerca y pueda ser salvo. Ahora bien, propósitos en la vida de aquel que le ama y guarda sus mandamientos, Dios tiene muchos y los estaremos hablando en las siguientes semanas. Uno de ellos es, por ejemplo, poner en evidencia tu verdadero carácter cristiano. También enseñarte a ser humilde o humillarte. Dice la Escritura que bienaventurados son los pobres en espíritu, ¿no? Al ser humano le cuesta mucho trabajo ser humilde. Y Dios ocupa, ¿para qué crees que ocupa el sufrimiento? Sino para humillar al ser humano. Otro de los propósitos es conformar al ser humano a la imagen de Cristo, para que revele el verdadero carácter de Dios. Otro de los propósitos es estar en la posibilidad de desplegar gracia sobre la vida del cristiano. Que el cristiano pueda estar en la condición adecuada para que la gracia de Dios sea desplegada o sea suministrada continuamente sobre la vida del cristiano. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, ¿verdad? Entonces, uno de los, y no son los únicos propósitos, Dios tiene muchos. Y termino, pues básicamente esta enseñanza con este pasaje, primera de Pedro 1, versículo 6 y versículo 7. O sea, lo único que Dios sí quiere que tenga claro todo aquel que ama a Dios, todo aquel que quiere seguirlo, es que tú quieres seguir a Cristo. Bueno, no estés pensando que el caminar con Cristo va a ser una vida color de rosa, sin problemas, sin dolores, sin sobresaltos, sin luchas. No, al contrario, ¿quieres caminar con Cristo? Señor, dame paciencia. Señor, quiero tener más paciencia. ¿Qué crees que te va a mandar el Señor si le pides más paciencia? Pruebas. Porque la prueba produce paciencia.
¿Quieres tener paciencia? ¿Quieres tener el carácter de Cristo? Está bien. Dios no te va a mandar paciencia cuando todo te va bien. Dios te va a hacer paciente cuando las cosas no te salen bien. Dios te va a hacer paciente y te va a dar fe. No cuando todo está bien. Cuando todo está bien, es bien difícil tener fe real. Pero cuando todo está mal, todo es adverso, entonces sí hay que tener fe. Entonces sí hay que esperar en Dios. Entonces sí hay que confiar. Entonces sí hay que clamar. Entonces sí hay que llorar. Y ahí se puede cumplir el propósito de Cristo en tu vida. Primera de Pedro 1, versículos 6 y versículo 7. Está escribiéndole a cristianos y les dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Quieres llegar al cielo? ¿Cuántos quieren llegar al cielo? Díganlo fuerte, levanten su mano. Ok. Tu fe tiene necesariamente que ser probada para ver si es genuina, para ver si verdaderamente amas a Jesús, para ver si verdaderamente tu carácter refleja el carácter de Cristo Jesús, para ver si en verdad tú dependes única y exclusivamente de la gracia de Dios. En fin, entonces que el Señor nos ayude a entender el sufrimiento que producen las pruebas. Que el Señor prepare nuestros corazones para pasar por el fuego de la prueba, como lo llama la Escritura. Para pasar por en medio del fuego de la prueba con la actitud correcta. La próxima semana vamos a estar hablando ya de la segunda enseñanza de este ciclo. La segunda enseñanza de este ciclo se llama dejemos de quejarnos. Porque lo primero que produce el sufrimiento, ¿sabes qué es? Quejas. Y automáticamente estás reprobado de la prueba. Cuando tú sufres y te quejas, ya reprobaste la prueba y es necesario que la vuelvas a pasar y que te la vuelvan a aplicar. Y algunos se preguntan, ¿por qué siempre sufro con lo mismo? La respuesta es, o más bien preguntémonos, ¿cómo te fue en la prueba anterior? ¿Glorificaste a Cristo o te la pasaste quejándote en medio de esa prueba? Ok, que el Señor nos ayude. Démosle gracias a Dios por la reunión. Pidámosle bendiciones para este ciclo. Padre, gracias, Señor, porque tú eres un Dios muy bueno, un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, cuyos pensamientos son altos, son preciosos respecto de nosotros. Dice la Escritura que tú sabes el pensamiento que tienes acerca de nosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperas tener de nosotros, Señor. Padre, yo te pido que más que aprender doctrina en estas enseñanzas que vamos a tener, Señor, tu buen espíritu en tu misericordia nos prepare para los momentos de prueba y de aflicción que seguramente vendrán sobre nuestra vida para que podamos llegar al cielo, Señor. Oh Padre, gracias por esta palabra, siembra en nuestros corazones. Y también, Señor, bendice el resto de las enseñanzas de este ciclo, para que tú seas glorificado en nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.